¿Se ve? Aquí se ve. ¿Se Sí, se ve? ve. Sí, se ve. Bueno, después me dicen si se traba, pero espero que no. Y bueno, vamos bien. Bueno, vamos a leer un poquito ya una introducción, algo que de lo que también ustedes tienen en la bibliografía, ¿sí? Que habla de lo que es acontecimientos o hechos posteriores al cierre de ejercicio, ¿sí? Eh, Cuando se cierra un ejercicio de un periodo contable, ¿sí? No es que porque se cierre, en este caso, dejan de suceder o pasar cosas, ¿sí? Son cortes que se hacen en ese momento para, bueno, analizar todo un periodo. Pero hay cuestiones que, bueno, que siguen sucediendo por ahí en una empresa industrial, en los procesos productivos que no se pueden frenar. Bueno, eso debe continuar y no se puede parar para decir, bueno, vamos a hacer una revisión de todo este periodo y vamos a parar las máquinas, vamos a dejar de producir. No, eso produce constantemente. Se hace un corte, ¿sí? Como así también, en la medida de que se van generando otros hechos económicos, como por ejemplo el caso de operaciones que contengan intereses financieros, cuestiones financieras, que también eso va generando a medida que va pasando el tiempo, lógicamente sus cargos correspondientes. Por eso, como bien dice aquí, la división del tiempo de vida de la empresa en ejercicios es artificial, ¿sí? No es que yo hago el corte y paro todo, ¿sí? Hasta que tenga la certeza de la medición de todas las partidas del estado contable. Como bien ustedes ven ahí, si no existe certeza total a la hora de medir el patrimonio de un ente y sus resultados, debido a que existen operaciones o situaciones en curso de desenlace, no se conoce cabalmente. Le hablaba del tema de los procesos productivos en una empresa industrial. Le hablaba de, por ejemplo, situaciones que al cierre de ejercicio quedan por ahí pendientes, por ejemplo, cobranzas, ¿sí? Por créditos otorgados a mis clientes. Yo efectué ventas, supónganse el último mes o durante el mes del ejercicio, y fui otorgando créditos. Y al cierre de ejercicio me quedan créditos por cobrar, ¿sí? Que todavía no están cerrados, ¿sí? Quedan operaciones o en curso de eso, porque está pendiente. ¿Sí? Que espero yo en el futuro poder cobrarlos. Pero también puede ser que alguno, por alguna situación de insolvencia y demás, puede ser que también no me pague, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones hacen que yo no tenga una certeza total de medir el patrimonio, pero en términos contables, ¿sí? Lo que nos hace la contabilidad es medir nuestro patrimonio razonablemente. ¿Qué quiere decir razonablemente? Es llevarlo a la realidad de la manera lo más próximo posible y tratar de acercarlo a tener la exactitud. Pero como bien dice acá, certeza al 100%, lógicamente no lo vamos a tener por todo lo que yo le comenté siempre. Por el tema de los créditos, por el tema de algún juicio que nos están entablando como organización, y todavía el ejercicio no está pendiente, que eso falta un transcurso de tiempo para que se resuelva, para que dictamine la justicia y demás, ¿no? Entonces, bueno, al cierre de ejercicio quedan un par de situaciones pendientes, como por ejemplo también, qué sé yo, algún documento a cobrar, que yo entregue un tercero, que lo endosé, pero tiene otros endosos, ¿sí? Y que, bueno, que cuando llegue el vencimiento de ese documento, lógicamente, aquellos que lo han librado, ¿sí? Y que yo también se lo pasé al proveedor, ¿sí? El que lo libró lo pueda cubrir, porque si no lo cubre, lógicamente nosotros seremos responsables solidarios, ¿sí? Bueno, y para ello hay que distinguir momentos, ¿sí? Como bien dice aquí, es importante distinguir los siguientes momentos, que son, por ejemplo, a fecha de cierre de ejercicio, la fecha a la que se refieren todas las mediciones de los estados contables, ¿sí? Que puede llegar a ser
al 31 del 12, que puede llegar a ser al 30 del 6, que puede llegar a ser al 30 del 9, depende de cuándo cierre la realización, ¿sí? No es que sí o sí tiene que ser todo al 31 del 12, ¿sí? Depende también cuándo haya comenzado su actividad, ¿sí? Y a partir de ahí contar los 12 meses. Y dice, periodo de confección de los estados contables. Es el tiempo, ¿qué es esto? Periodo de confección de los estados contables. Es el tiempo que requiere la recopilación de datos y el control necesario para estar en condiciones de emitir los estados contables. Es un lapso breve de tiempo, en general suele tomarse unos meses, ¿sí? Al 31 del 12, ustedes no van a esperar querer tener al contador y a todo su equipo profesional cerrando los estados. Muchos se imaginan que por ahí un contador y todo su equipo está el 31 del 12 haciendo los asientos, haciendo los mayores, haciendo los balances, los estados de resultados, y la verdad no es así. Pero en algunas cuestiones laborales que yo he realizado, ¿sí? No les digo que estuve el 31, pero sí días anteriores y hasta altas horas de la noche, ¿sí? Todo para llegar con el cierre. Yo calculo que alguno de ustedes por ahí y haya trabajado en estudio contable, una empresa, por ahí le haya pasado lo mismo. He escuchado casos de chicos que han cursado cuatrimestres anteriores, que han trabajado en empresas y tenían cierres de ejercicio y se han quedado también hasta altas horas. A mí me ha pasado. Y la verdad, no es lo mejor tampoco. ¿Por qué? Porque el ser humano, bueno, tiene un rendimiento hasta cierta hora, ¿sí? 8 horas, 9 horas uno puede rendir, pero pasar esas horas, por más que yo me quiera registrar o quiera tener todo registrado, nadie te asegura que el equipo pueda llegar a tener errores, porque somos seres humanos, ¿sí? Y porque ya a una determinada hora uno está cansado, ¿sí? Eso se debe hacer, por eso, con tiempo. Y hay un tiempo, por eso lo establece también la ley de sociedades comerciales, ¿sí? Que tenés un tiempo como para realizar, ¿sí? El cierre definitivo en buenas condiciones, ¿sí? La ley de sociedades comerciales aquí abajo dice, establece que la reunión de los socios a estos efectos debe realizarse dentro de los 4 meses luego de cerrado el ejercicio contable, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Entre el periodo de confección de los estados contables y lo que dice la ley de sociedades, que no es que vos al 31 de diciembre tenés que hacer el cierre y estar locamente registrando todo, sino que tenés 4 meses como para realizarlo, ¿sí? Al cierre del periodo anterior. ¿Por qué? Porque vos todo lo que hiciste durante ese periodo de ejercicio, algunas cuestiones puede ser que no estén registradas, otras puede ser que estén mal registradas, otras puede ser que merezcan un ajuste, ¿sí? Entonces, eso no se puede hacer en 2 o 3 días. Debe llevar a hacer un tiempo para realizarlo. Debe llevarse un tiempo para poder realizarlo. ¿Por qué? Para tener cabalmente y razonablemente medido nuestro patrimonio, ¿sí? Entonces, hay un tiempo. Pero también hay cuestiones excepcionales por las que uno puede llegar a pasar, ¿no? Como me pasó a mí y alguna persona también que quizás también trabajó y ha comentado su experiencia, ¿sí? Dice, luego dice emisión de los estados contables, luego de elaborados los estados y auditados por un contador independiente, el órgano de administración del ente debe ponerlos a disposición de los socios para que estos los consideren y en su debido caso lo aprueben, ¿sí? Bueno, y los acontecimientos posteriores al cierre de ejercicio, ¿sí? Si a ustedes en el examen les preguntarían, o les preguntase, mejor dicho, los acontecimientos posteriores al cierre de ejercicio, ¿qué son? Y ustedes tienen que responder, son los hechos producidos, ¿sí? O que se generan entre la fecha de cierre de ejercicio, en este caso tomamos como ejemplo 31 del 12, y la fecha de emisión de los estados contables que pueden afectar patrimonialmente al ente, ¿sí? Que va 31 del 12 al 10 del 4, ¿sí? Supónganse que yo acá, mejor dicho, 31 del 12 hago el cierre, ¿sí? Y tengo hasta el 10 del 4 para
confeccionarlo, pero el 10 de 4 tiene que estar emitido. ¿Sí? ¿Para qué? Para yo ponerlo a disposición, como recién lo veíamos, a disposición de los socios, y que tengan entre este 10 de abril y el 30, en el cual se va a reunir la Asamblea General Ordinaria, la hago, como ustedes la conocen, ¿sí? Para considerarlos. ¿Cómo va a ser el tratamiento de los resultados? Si se van a pagar honorarios, dividendos, todas esas cuestiones, si se van a reinvertir los resultados para incrementar el capital, todas esas cuestiones se analizan aquí, en la Asamblea General Ordinaria, ¿sí? Pero bueno, lógicamente tienen que estar emitidos antes, como para tener un tiempo para analizarlos y verlos detenidamente, ¿sí? Por eso, también dice, estos pueden clasificarse de la siguiente forma, ¿sí? Acontecimientos nuevos. ¿Qué quiere decir esto? No están relacionados con situaciones existentes al cierre del periodo contable, ¿sí? Acontecimientos nuevos, ¿sí? Que se desarrollan después del 31 del 12, son hechos producidos después del cierre de ejercicio, son nuevos y así se deben considerar, ¿sí? Y después podemos tener acontecimientos acerca de situaciones ya existentes al cierre de ejercicio y que brindan elementos de juicios adicionales sobre estas mismas. Y pueden ser, por ejemplo, al 31 del 12 vos tenés en tu rubro créditos por ventas un incobrable y vos constituiste la previsión, pero, bueno, no tenía la certeza realmente que iba a ser incobrable. Pero al 31 de enero te enteraste que ese cliente quebró, ¿sí? Entonces, esos son acontecimientos sobre situaciones ya existentes. Si bien se dio en el nuevo ejercicio, sin la confirmación el 31 de enero, pero ya era sobre un hecho preexistente. Si yo estoy al 31 de enero, ¿sí? Yo constituí esa previsión, pero por el momento, lógicamente porque estoy cerrando los estados contables, puedo, en ese caso, modificar el resultado al 31 del 12, ¿sí? Ya directamente reconocer esa pérdida, ¿sí? Y reconocer y confirmar, digamos, esa baja de ese crédito, que ya no lo voy a cobrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un hecho confirmatorio el 31 de enero, ¿sí? Que si, supónganse, ese crédito, ese cliente lo paga, yo tengo que desafectar esa previsión, ¿sí? Esa reserva que yo hice por las dudas, en el caso de que no me pague, supónganse 10 pesos, si hice una reserva por 10 pesos, bueno, en ese caso si me paga, yo lo desafecto, ¿sí? Pero en este caso, bueno, será confirmado. Y después puede ser que sean, como bien dice aquí, acontecimientos nuevos que hayan pasado entre el 31 y el 12 y la fecha de emisión de los estados contables. Supónganse que se prendió fuego un depósito, que yo no lo tengo asegurado, que es importante, que tenía muchas mercaderías. Bueno, al 31 del 12, yo voy a mostrar que tenía mercaderías, supónganse, por 1.000.000 de pesos. Al 31 del 12 estaba, ¿sí? Pero supónganse que pasó esto el 31 de marzo, se prendió fuego, no tenía seguro, no tengo más la mercadería, perdí. Es raro que no tengan hoy por hoy las empresas seguros. Yo digo algo hipotético, ¿no? Para ejemplificarlo. Supónganse que se prendió fuego y perdí todo. Bueno, ¿ahí qué hago? No voy a modificar mi estado de situación patrimonial al 31 del 12 respecto a las mercaderías. Pero porque es un hecho nuevo que no estaba acá al 31 del 12. Algo que se dio el 31 de marzo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ahí, como es algo importante, no voy a modificar los estados contables del 31 al 12, pero sí lo que tengo que hacer es una nota. Porque es un hecho económico importante, porque lo puedo cuantificar, ¿sí? Y porque ya
se dio y es confirmatorio. Si no es probable, es confirmatorio. ¿Me van entendiendo hasta acá? Sí, profe. ¿Vamos bien? Bueno. Me gustaría, si pueden abrir cámaras, abran cámaras y hacemos cuenta que estamos un poco más en reunión todos y bueno, no se siente uno tan solo. Gracias, Santi. Qué grande. ¿Venimos bien entonces? Bueno. Y después habla de las contingencias más precisamente. Dice, la mayoría de las decisiones en los negocios se toman en situaciones de incertidumbre, por ejemplo, ventas a créditos en vez de ser al fiado, a créditos, contratos de servicios a pagar, ¿sí? Un juicio que se le inicia al ente, etcétera, cuyos resultados solo se pueden asegurar una vez que hayan ocurrido sus consecuencias. Y como bien dice aquí, una de las características más relevantes de la información contable es la de integralidad, ¿sí? Dice, si los estados contables no tienen en cuenta algún aspecto o situación que puede ser de importancia, la información que brinda es parcial y no integral. Por eso tienen que tener en cuenta la información contable, lo que dice acá, concepto de integralidad o integridad, ¿sí? Si no, o si falta algún aspecto, esa información estaría siendo parcial y no integral. Y el concepto de contingencia se define, como bien dice aquí, la posibilidad de que suceda o no en el futuro un hecho que es incierto en el presente. ¿Sí? En caso de ocurrir tal hecho, se generará una variación patrimonial modificativa. ¿Sí? Eso es el concepto de contingencia, es la probabilidad o la posibilidad de que suceda o no en el futuro un hecho que es incierto en el presente. Lógicamente que si a cualquiera de nosotros nos hubieran preguntado hace 2 o 3 años atrás, nos hubieran parado y dicho, ¿sabés que dentro de 2 o 3 años va a haber un virus que va a perjudicar a muchos a la salud y vamos a tener que estar confinados, un tiempo encerrados en casa, no poder trabajar o no poder salir a estudiar? ¿Ustedes qué dirían? La verdad, eso es incierto, no te lo puedo decir, hasta que no se confirme. ¿Sí? Hoy por hoy, bueno, si aquel que lo dijo porque tenía una bola mágica, salió como un hecho confirmatorio, ¿sí? Porque se está dando, ¿sí? O que, por ejemplo, un hecho que puede llegar a ser también en el caso de que ustedes digan, bueno, quiero cambiar de carrera. Dentro de 5 años o dentro de 2 años te dicen, bueno, quiero cambiar de carrera. Hoy por hoy, en el presente es incierto, porque estimo que todos están convencidos de la carrera que han elegido, ¿no? De la carrera de contador, de la carrera de licenciado en administración, de la carrera de licenciado en economía, ¿sí? Pero si yo les preguntara a ustedes, ¿van a cambiar de carrera dentro de 3 años? Y la verdad que hoy, en el presente, es un hecho incierto, ¿sí? Puede llegar a ocurrir o no en el futuro, ¿sí? Puede ser que cambie de parecer o no, pero hoy ustedes me van a decir, en el presente, ese hecho es incierto, ¿sí? Así es como se maneja el concepto de contingencia. ¿Está relacionado con qué? Con incertidumbre. Respecto a esto, a las contingencias, ¿sí? Como bien dice aquí, esta definición nos indica que si un hecho es contingente, posee la cualidad de que ocurra de una manera u otra, la cual se traduce en términos contables, ¿sí? Y de acuerdo a si esta variación es positiva o negativa, las contingencias se clasifican en contingencias negativas de pérdida, si se produce el hecho incierto, se genera un resultado negativo, y contingencias positivas o de ganancias si se produce el hecho que genera un resultado positivo. ¿Sí?
Respecto a la clasificación de contingencias positivas y negativas, en la actualidad, en la contabilidad, hoy solo se nos permite las normas reconocer contingencias negativas, ¿sí? Las contingencias positivas solamente si tienen que ver con cuestiones impositivas, con el impuesto diferido, que bueno, eso no lo vamos a ver porque en el caso de impuesto diferido, porque ustedes deberían ver las materias primeramente de impuestos para poder abordar ese aspecto, ¿sí? Y las contingencias, cuando se registran contablemente, son denominadas previsiones. Las previsiones versan sobre un hecho incierto, ¿sí? Y tienen un cálculo o monto estimado, ¿sí? Respecto a la diferencia de una provisión, es que las provisiones tienen un hecho cierto y un monto estimado, ¿sí? Las provisiones pueden ser, por ejemplo, cuando ustedes saben que utilizaron durante todo un mes la energía eléctrica para utilizar el aire acondicionado, para la luz de su casa, para la computadora, saben que transcurrió ese mes, saben que tienen una obligación cierta. Es un monto estimado. Y ustedes van a decir, bueno, vengo pagando 800 pesos, 1000 pesos, voy a pagar más o menos eso. Puede llegar a ser eso, un poquito más, un poquito menos, pero bueno, saben que va a rondar por esos montos. En cambio, en el caso de las contingencias, se registran como previsiones, versan sobre hechos inciertos, ¿sí? Que no sabemos si eso se va, puede ser que sí, puede ser que no. Dependerá mucho también de nuestros asesores, nuestros equipos técnicos, que nos irán informando acerca de estos hechos económicos, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores que determinan el tratamiento contable de las contingencias? Momento de ocurrencia del hecho generador de la incertidumbre, que puede ser antes, que está relacionado con hechos preexistentes, o después hecho nuevo, o después de la fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Es lo que yo le hablaba recién. Puede haber el momento de ocurrencia del hecho generador, se puede ser que se dé antes, ¿sí?, al cierre de ejercicio, o después. Tiene que ver con un hecho, en este caso si es después del cierre de ejercicio, hecho nuevo. Si es anterior, hecho preexistente. Y después, otro factor que ustedes deben tener en cuenta, si se puede llegar a dar esto o no, es la posibilidad de cuantificación del impacto del hecho contingente pueda provocar en el patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Si es posible o no su cuantificación objetiva. Si, por ejemplo, un juicio que están entablando un trabajador o varios trabajadores, y tu abogado te dice, sí, hay una alta probabilidad que esto suceda, ¿sí?, pero la verdad no sabemos cuantificarte cuánto será el monto de ese juicio, ¿sí? Yo lo tengo en cuenta, ¿sí?, pero no poder cuantificarlo va a ser uno de los factores que me van a impedir, por lo menos, registrarlo contablemente, ¿sí? Lo podré mencionar en nota, pero registrarlo, si no tengo su cuantificación, no va a ser posible. Y después está la probabilidad de ocurrencia del hecho contingente. ¿Qué quiere decir esto? Esta puede ser alta, media o baja, ¿sí? En líneas generales, la probabilidad de ocurrencia de un hecho se mide dividiendo los casos favorables sobre los casos posibles. Esta definición, no sé si todos han cursado estadística. ¿Han cursado ya? Bueno, Sí. algunos sí me dicen, sí, y otros no. Pero bueno, los que la cursaron, si la aprobaron, no lo sé, la han aprobado. Sí, sí. Porque hay algunos que por ahí... Pero sí. ¿Eh? Costó, pero sí. Costó, sí, ¿no? Es una materia dura. Porque algunos, por ejemplo, les pregunto y me dicen, sí, la cursé, pero todavía no la aprobé, la tengo en final, y bueno, pues por eso les pregunto, no es tan sencillo. Y habla, acá ustedes ven, cuando habla de probabilidad de ocurrencia, habla de la teoría clásica, ¿sí?, sobre lo que es casos favorables sobre casos posibles, ¿sí?
Y para quien no la cursó, por ejemplo, a estadística, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo una moneda, ¿qué probabilidad tengo de que salga, por ejemplo, cara? La moneda tiene cara y seca, ¿no? Entonces, mi caso favorable, el que me va a convenir a mí, es que salga cara. De las dos posibilidades, tengo una, ¿sí? Sobre 2. Entonces va a ser 1 sobre 2, eso va a dar igual a 0,5. Voy a tener una probabilidad del 50%. ¿Sí? Pero si ustedes, pónganse, tienen que tirar un dado y tienen 6, en el dado tiene 6 números, ¿sí? Le va a hacer, supónganse que salga 3, ¿sí? Va a ser un caso sobre 6. Más o menos van a tener una probabilidad del 33%, ¿sí? Bueno, en este caso pasa lo mismo. Si yo tengo una probabilidad que va a ir más o menos entre el 20 y el 50%, bueno, yo voy a decir que es una probabilidad mediana, y todo lo que fuere por arriba del 50 va a ser alta, y todo lo que esté por abajo del 15 voy a considerar una probabilidad baja, ¿sí? Y en eso, lo que es probabilidad baja no lo tendré en cuenta. Lo que sea probabilidad mediana alta, eso lo tendré en cuenta, y si se da que lo puedo cuantificar objetivamente, puedo mensurarlo, cuánto es el monto, ¿sí? Puedo relacionarlo con un hecho preexistente a cierre ejercicio, bueno, yo lo voy a poder registrar contablemente y tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, y acá aclara lo que yo les decía recién, respecto a la contingencia negativa. Debemos aclarar que la normativa contable actual impide el registro contable de las contingencias, perdón, negativas, de las contingencias positivas. Dice, debemos aclarar que la normativa contable actual impide el registro contable de las contingencias positivas, ¿sí? Con una sola excepción, lo que yo les hablaba recién, de los impuestos diferidos. Por lo que todo lo dicho se ciñe solo a las contingencias negativas, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Sí, ustedes sepan que existen contingencias, como las clasifica la bibliografía, negativas y positivas, pero solo se registran las negativas y, excepcionalmente, las contingencias positivas con respecto a lo que es el impuesto de diferido, ¿sí? Y hay 3 posibilidades de reconocimiento de las contingencias negativas en la información contable, ¿sí? Que es reducir el resultado del ejercicio reconociendo un gasto, incluyendo alguna nota explicativa en la información complementaria, es decir, se registra contablemente, ¿sí? Es lo que yo le hablaba recién, ¿sí? Pónganse que yo tengo un juicio, se puede cuantificar que al cierre de ejercicio ya era un hecho preexistente, pero se confirmó al 31 de enero, yo todavía estoy a tiempo de poder corregir ese estado de cierre de ejercicio. ¿Por qué? Porque todavía no lo presenté, ¿sí? Y esto se da teniendo en cuenta la relación con un hecho preexistente, y aquí era el 31 de enero, ese hecho fue confirmatorio, ¿sí? Dice, en ese caso, para el caso del juicio confirmatorio que yo le estoy hablando, ¿sí? Ese puede ser el primer punto. Por eso dice 3 posibilidades de reconocimiento de las contingencias negativas en la información. Una, ¿sí? Reducir el resultado del ejercicio reconociendo un gasto. Es lo que yo les decía recién. ¿Sí? Si ya hay una situación preexistente, como el caso del juicio, ¿sí? O si lo quiero ver por el lado de los créditos, si ese deudor incobrable se confirma al 31 de enero o el 28 de febrero, pero está relacionado con un hecho persistente, bueno, yo puedo producir el resultado de ese ejercicio, ¿sí? Después, la otra posibilidad que dice no modificar el resultado del ejercicio exponiendo la contingencia únicamente en la información complementaria por medio de una nota de los estados contables. Acá puede haber 2 cosas. Puede ser que sea un hecho, como bien les dije recién, preexistente, pero que yo no lo pude cuantificar. ¿Sí? Supongamos que en el caso del juicio, los abogados no me pudieron estimar el monto. Entonces yo, la verdad, lo que tengo que hacer ahí es informarlo en nota, ¿sí? Porque me han dicho que es muy probable ahora que esto pueda darse en mi contra, ¿sí? Entonces, yo no lo puedo cuantificar, pero lo tengo que mencionar en nota y tengo que mostrarlo, ¿sí?
en la reunión de los socios o advertirlo y decir, bueno, tenemos esta situación que lo debemos mencionar y tener en cuenta. No lo puedo registrar porque no sabemos cuál es el monto en definitiva, pero es altamente probable y está relacionado con una situación persistente. O puede suceder y que puede estar relacionado con un hecho nuevo, ¿sí? Que nada tiene que ver con un hecho preexistente del ejercicio anterior, ¿sí? El caso de, como bien les dije, se prendió fuego mis depósitos, ¿sí? El 28 de febrero se prendió fuego mis depósitos, yo no lo tenía asegurado, ¿sí? Es importante el hecho, porque supónganse que yo tenía 1 millón de pesos en mercadería, ¿sí? Y el 31 de marzo, el 28 de febrero se prendió fuego. Yo no le puedo salir a decir a los socios siguen estando las mercaderías, porque en realidad no están. Pero lo que yo no puedo hacer es modificar el resultado del ejercicio anterior, porque al 31 del 2 estaban. ¿Sí? Eso sucedió en este ejercicio, como un hecho nuevo. Lo que sí yo tengo que hacer es exponerlo en nota, ¿sí? E informar esta situación que ha pasado, ¿sí? Si bien al 31 al 12, estos bienes de cambio estaban, hoy por hoy no los tenemos por esta situación. Y después dice, otra posibilidad, dice, no mencionar en la información complementaria ni modificar el resultado del ejercicio, es decir, que no se expone la contingencia de ninguna forma. Si puede llegar a pasar que la probabilidad sea remota, ¿sí? Que yo pueda perder un juicio, no lo registro ni tampoco lo menciono en nota, ¿sí? Puede ser que también la cuantificación objetiva, económica de ese hecho, ¿sí? Puede ser que sea insignificante, entonces tampoco lo voy a informar. Supónganse que en este nuevo ejercicio que yo estoy empezando, yo tengo una estructura de personal, supónganse de 10.000 personas, ¿sí? Y porque despida a un empleado, no lo voy a informar, ¿sí? Porque 10.000 contra uno, o 1 contra 10.000, mejor dicho, es muy poco, es muy poco insignificante, entonces eso no lo voy a tener en cuenta. Pero distinto es si yo tengo que despedir de 10.000, supongan ser 8.000 personas, ahí ya la cosa es distinta, ¿sí? Y ahí lo deberé tener en cuenta, ¿sí? Con respecto a lo que es la importancia, la significatividad y la materialidad del hecho. No sé si hasta acá me viene entendiendo. ¿Se entiende? Sí, profe. Cualquier cosa me dicen, si no se entiende, paramos y volvemos para atrás. Dice, bueno, ¿qué determina que una contingencia se reconozca de una forma u otra? ¿Sí? Y les voy a leer y presten atención. Para que se registre contablemente una contingencia de tal forma que modifique el resultado del ejercicio, es necesario que cumpla los 3 requisitos que ya mencionamos, ¿sí? Probabilidad de ocurrencia, cuantificación objetiva y que ese hecho pueda ser preexistente, ¿sí? Al cierre del ejercicio, ¿sí? Dice, cuantificable objetivamente y con probabilidad de ocurrencia alta. En caso de ocurrir esto, se muestran como una previsión que puede exponerse de 2 maneras en el estado de situación patrimonial, ¿sí? Pasivo contingente, que es un pasivo probable, no es cierto. Se trata de una obligación que puede llegar a concretarse o no, ¿sí? Como dice, previsión para juicios pendientes. O contingencia como una regularizadora del activo, ¿sí? Para decir que resta en este caso de que ocurra el hecho contingente, ya que pierde valor un activo. Por ejemplo, previsión para deudores incobrables, ¿sí? La previsión para deudores incobrables, les digo nada más, pero no lo vamos a utilizar nosotros en la práctica, es una cuenta regularizadora del activo. Esta cuenta tiene resta de su cuenta principal, ¿sí? Y tiene saldo contrario a la de su cuenta principal. Por eso es que es regularizadora, ¿sí? Pónganse en que yo tengo 100 pesos
pero yo sé que hay un cliente que tengo muchas dudas que me pague por 20 pesos, ¿sí? Yo voy a mostrar en el estado contable 80 pesos, ¿sí? Pero ¿producto de qué? Producto de esa resta entre la cuenta principal de 100 pesos que yo tenía y menos los 20 pesos de esa previsión, ¿sí? Dice, luego, en caso de que el hecho contingente sea de baja, en caso de que el hecho contingente sea de baja probabilidad de ocurrencia, entonces no se expone ni se modifica el resultado del ejercicio ni explicándolo en la información complementaria. En el resto de los casos, solo se explica la situación de la contingencia mediante una nota a los estados contables. Si hay alguna de las situaciones, como bien les dije recién, yo, por ejemplo, no se puede estimar su probabilidad, no se puede estimar objetivamente cuánto es el monto de esa contingencia, pero sabemos que es importante si se llegara a dar, yo lo tengo que exponer en una nota a los estados contables. Y para que ustedes lo recuerden, porque se les puede llegar a preguntar, ¿sí? A mí me ayudó mucho en lo que es mi vida estudiantil, me ayudó mucho este cuadro, ¿sí? Por eso es que lo comparto con ustedes, ¿sí? Y ahí hay dos situaciones, sobre hechos preexistentes y sobre hechos nuevos. ¿Qué tenemos que hacer? Y habla sobre los tres factores o tres requisitos que tenemos que tener en cuenta, que es la cuantificación o la probabilidad de ocurrencia, si ese hecho es cuantificable o no cuantificable económicamente, monetariamente, ¿sí? ¿Qué hacemos? Bueno, y ahí vemos, si el hecho es preexistente y la probabilidad es alta y es cuantificable, como bien dice acá, se registra contablemente. Y ahí lo que vamos a tener que hacer o poder hacer, podemos tocar el ejercicio que estamos cerrando el 31 del 12, podemos reconocer un resultado, como bien les dije anteriormente. ¿Por qué? Porque se dan los tres requisitos, que es un hecho preexistente, que es cuantificable y que es alta esa probabilidad. Entonces, se registra contablemente. ¿Qué pasa si no se da uno de los hechos? Por ejemplo, en el caso de que no es cuantificable. Decimos, sí, es un hecho preexistente, es alta la probabilidad, pero es no cuantificable. No podemos hacer ningún registro, porque no podemos mandar fruta, ¿sí? Porque si mandamos un monto y por ahí nos quedamos cortos, después como profesional se queda muy mal. Y si le ponemos un monto muy alto, no solo vamos a quedar mal como profesionales, sino también esos recursos se podrían haber utilizado de otra manera. Entonces, bueno, no hago nada, pero sí, como sé que es importante, informar en notas a los estados contables. Después, puede ser que el hecho sea preexistente, la probabilidad sea mediana, ¿sí? El hecho es cuantificable, pero la verdad no sé si va a suceder. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, lo que se hace aquí es informar también en nota los estados contables. No registro nada, no modifico nada. Si es un hecho, lógicamente, acá no se da lo que es la no cuantificabilidad. En este caso es el hecho preexistente, es no cuantificable y la probabilidad es mediana. También informar en notas a los estados contables. Supónganse que el hecho es preexistente, la probabilidad es baja, ¿sí? Es cuantificable, ¿sí? El hecho existe, al hacer ejercicio, la probabilidad es muy baja, está en el 5%, prácticamente no va a suceder, o imposible. Sí, lo puedo mensurar, cuantificable, es, supónganse, en 100.000 pesos, pero la probabilidad es muy baja, entonces ahí no hago nada. Ni registro contablemente, ni informo en nota de los estados contables, no hago nada. Y acá no hago nada tampoco, más allá de que el hecho sea preexistente, la probabilidad es muy baja y a su vez se le agrega el hecho de que no es cuantificable. Entonces tengo dos cosas que no se están cumpliendo. No es cuantificable, la probabilidad es baja, solamente es un hecho preexistente, pero teniendo en cuenta que no es cuantificable y su probabilidad es baja, hago nada. Perdón. ¿Qué pasa ahora con los hechos nuevos posteriores al cierre de ejercicio? ¿Qué hago o qué no hago? Bueno,
Ahí ustedes lo verán. Hecho nuevo, probabilidad alta, cuantificable, informan notas. ¿Eh? Ese es el caso que yo les dije el caso del siniestro del incendio de mis depósitos, ¿sí? Después puede ser que sea el hecho nuevo, la probabilidad alta y no es cuantificable. ¿Sí? Ahí también me están diciendo que me entablaron un juicio los trabajadores, pero la verdad no lo puedo cuantificar económicamente. Pero es importante. Entonces lo que hago, sí, es informar en nota de los estados contables. ¿Qué pasa ahora? En el otro caso, hecho nuevo, probabilidad media, ¿sí? Cuantificable. Informar en nota de los estados contables, porque esto quiere decir que no sé si lo voy a ganar, si lo voy a perder. La probabilidad es media, se puede llegar a transformar en alta o se puede llegar a transformar en baja, pero todavía tengo un riesgo. Entonces los informo en nota de los estados contables. Y acá tenemos el caso de que es un hecho nuevo, probabilidad mediana, pero es no cuantificable. Pero es importante, entonces digo, lo informo en nota de los estados contables. Después, en el último caso, se da que el hecho es nuevo, la probabilidad es baja, es cuantificable, pero como es la probabilidad muy baja, no voy a registrar nada y tampoco voy a hacer una mención en las notas de los estados contables. Menos, si es no cuantificable, no informo nada, no hago ninguna mención en los estados contables. En este caso, como dice acá, hago nada, ¿sí? Y esto muchas veces uno lo puede obtener esta información de nuestros equipos contables, los profesionales que existen en el área de contabilidad, contador, licenciado en administración, licenciado en economía, dependiendo del área, o si tiene que ver algo con cuestiones laborales, de juicios por nuestra marca y demás, seguramente vamos a tener que necesitar de algún asesor legal que nos diga, por ejemplo, la cuantificación y la probabilidad que pueda llegar a existir acerca de ese reclamo o ese juicio. ¿Este cuadro se entendió? ¿Sí? Este cuadro es importante. ¿Por qué? Porque si se les preguntara en el examen cuáles son los 3 factores que se tienen que dar para registrarlo contablemente, ustedes deberían recordar este cuadrito y decir cuándo se puede, cuándo no se puede, cuándo se podría informar en nota de los estados contables, cuándo no se hace nada. Perfecto. Bueno, me están diciendo que sí, que se entiende, como vean. Bueno. Después ustedes, en el libro de Lowani, este tema, la verdad, no vamos a verlo en la práctica, ¿sí? En la práctica como lo están viendo ustedes ahora. Así que puede ser un alivio para ustedes, porque ya tienen bastante con que ustedes están viendo modelos contables, están trabajando con uno de los parámetros en el cual contemplamos el efecto inflacionario, ¿sí? Ya trabajar con eso y comprenderlo es exigente, ¿sí? Y después le agregamos nosotros la parte de otro criterio de evaluación, en el cual le brindamos a ustedes, no todos, pero algunos valores de mercado de los bienes que ustedes lógicamente deben tenerlos en cuenta y lógicamente después compararlo, qué pasó con el valor, o con el importe, mejor dicho, con el importe que yo tengo reexpresado, ¿sí? Así que ya tienen bastante. Y si le agregamos más esto, la cosa se complica. Pero ya con lo que tiene estamos bien. Pero esto, a los efectos que se comprende la teoría, en el libro de Lowani, tienen un par de casos que me gustaría verlos rápidamente, así. Y ahí ya tienen la solución, que también en el libro están, para que se comprenda un poco mejor de lo que hemos explicado, ¿sí? Bueno, dice la sociedad Lauquen, sociedad anónima dedicada a la actividad agropecuaria, presenta las siguientes situaciones descritas a continuación, considerando como fecha de cierre el 31 de enero del 2006 y finalizando su tarea el 30 de abril del mismo año. Determinar el tratamiento contable
que le corresponda a cada una de las situaciones a plantearse a continuación, considerando como fecha de cierre de los estados contables el 31 de enero del 2006. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Fecha de cierre de ejercicio, como dice acá, 31 de enero de 2006, y finalizando sus tareas de confección de los estados contables, porque, como bien les dije hoy, tienen 4 meses para elaborar los estados contables y ponerlo a disposición de los socios. ¿Sí? Así que eso tenganlo en cuenta. ¿Sí? No es que se terminan inmediatamente el 31 de cada mes y me pongo a registrar todo inmediatamente, sino que tengo un periodo como para hacerlo, ¿sí? Y dice, determinar el tratamiento contable que le corresponda a cada una de las situaciones a plantearse, a continuación considerando como fecha de cierre de los estados contables el 31 de 2006. Dice, un ex empleado le inicia una acción judicial al ente por cobro de indemnización por accidente de trabajo. El asesor legal opina que hay una alta probabilidad de perder el juicio, estimándose su costo en 20.000 pesos. Bueno, en este caso supongamos que es un hecho que existía, preexistente al cierre de ejercicio, el 31/1 del 2006, es un hecho preexistente, la probabilidad, como bien dice acá el asesor legal, es alta y tenemos un monto que es cuantificable en 20.000 pesos. ¿Sí? ¿Cuál sería la solución? En este caso es, como bien dice acá, se refleja la contingencia como una pérdida debido a la opinión del asesor legal. ¿Sí? Se evita una pérdida, en este caso la cuenta juicios o juicios perdidos, y se va a acreditar un pasivo contingente, previsión para juicio. ¿Sí? Luego, cuando termine el juicio y determinarse el monto exacto a pagar, se evitará la previsión y se acreditará un activo o pasivo de acuerdo a cómo se cancele el pasivo contingente, dando lugar a una variación permutativa. En el primer caso, ¿sí?, que dice, se evitará una pérdida y se acreditará un pasivo contingente, que es la contingencia, la previsión para juicio. Acá, en este primer registro que se hace, la variación es modificativa. ¿Sí? Pero cuando se va a pagar ese juicio y demás, la variación ya pasa a ser permutativa, porque ya el resultado se registró. ¿Se entendió lo que quise decir? ¿Sí? Porque hay dos movimientos, ¿sí? Vamos a pasar a otro caso, dice el 31/1/2006, también, al cierre de ejercicio, existe un saldo de un cliente importante de dudosa cobrabilidad, cuyo monto asciende a 25.000 pesos. Dice, la solución. En base al análisis de la situación del cliente, se registra, debitándose deudores incobrables y acreditándose una cuenta regularizada del activo llamada previsión para deudores incobrables, dando lugar a una variación, como bien dice acá, modificativa. Una vez determinada la incobrabilidad del cliente, se cancela la previsión debitándola y disminuye un activo, ¿sí? Y en este caso se genera una variación permutativa. ¿Sí? Después tenemos otro caso. Esto es el 10/2/2006. ¿Esto que es un hecho viejo o algo viejo? ¿Un hecho preexistente o un hecho nuevo? El 10/2/2006. En el caso de que se despidió a la secretaria del gerente general por no considerarla eficiente. ¿Hecho nuevo o hecho preexistente? ¿Qué les parece a ustedes? De nuevo, porque después del cierre. Exactamente, es un hecho nuevo porque es después del cierre de ejercicios, después del 31/1, ¿sí? Y vamos a ver qué se hace, si hay una contingencia o no, si es importante esto, no es importante, si es significativo o no es significativo, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice la solución. Al tratarse de un despido aislado, cuyos efectos no son significativos, y como se considera resultado del nuevo ejercicio, claro, porque es un hecho nuevo, no corresponde exponer la situación en los estados al 31 de enero del 2006. ¿Sí? Ni tampoco mencionaron el nombre, ¿sí? Porque no es algo significativo, no importa. Después tenemos otros dos casos más. Dice,
en 1 del 1, 2006, esto es un hecho preexistente. Existen documentos de terceros endosados a favor de proveedores por 15.000 pesos. ¿Sí? Acá lo que tiene que ver es que, por ejemplo, yo a mi proveedor le entregué un documento a cobrar que ya venía endosado, ¿sí? Y que, bueno, surgirá una contingencia si el que lo emitió por primera vez no cancela ese documento a cobrar. Y en ese caso yo seré solidariamente responsable y deberé cubrir lo que corresponda con ese documento a cobrar, ¿sí? Pero en el mientras tanto, que ello no suceda, que eso se pague, se cumpla, no debería tener ningún problema. Solo en el caso, como bien dice acá, de que el documento no se abone, ¿sí? Después dice, 30 de marzo de 2006. ¿Esto que es un hecho nuevo o un hecho preexistente? Nuevo. Nuevo, exacto. Dice, un siniestro ocurrió en los campos de la empresa, ¿sí? Cuando aún no se había levantado la cosecha. Wow. Y además, las importantes lluvias ocurridas durante ese mes provocaron la pérdida total de los sembrados. No pegó una ese tipo. Ese campesino no pegó una, digo mejor. Sí, sí. No pegó una, el dueño del campo, ¿no? Se le prendió fuego el campo, o que dice, ocurrió en los campos, un hecho mandó, no sé, la otra cosa y demás. Bueno, no se sabe si se prendió fuego, acá es un siniestro, ocurrió en los campos. Puede ser el hecho de que algún insecto haya deforestado la cosecha. ¿Sí? Y dice que a su vez importantes lluvias, ¿sí? Ocurridas durante ese mes provocaron la pérdida total de los sembrados. ¿Sí? Entonces, es un hecho posterior al ejercicio, pero es importante. Lo tenemos que considerar y hablarlo, ¿sí? Cuando se presenten los estados contables. Como bien dice acá la solución, como es un hecho posterior a la fecha de hacer ejercicio, se considera como un hecho o acontecimiento nuevo que no requiere ajustar el ejercicio 31/1/2006. ¿Sí? Pero, sin embargo, sí se toma en cuenta lo significativo de sus efectos. Se pone en nota en los estados contables explicando los motivos de la disminución del activo con posterioridad al cierre del ejercicio anual. Hechos posteriores. Sí, lógico. ¿Por qué? Porque ese campo al 31 del 12 tenía esa probabilidad de generarme una cosecha importante. ¿Sí? Existía. Pero ¿qué pasó? Después del cierre de ejercicio del 30 de marzo, ¿sí? Hubo un siniestro, hubo lluvias y todo lo que tenía, todo se cayó y es importante para la empresa porque lógicamente incurre en una gran pérdida. ¿Se viene entendiendo hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Y para resumir un poco, una contingencia se registra contablemente, como bien dice acá, modificando el resultado del ejercicio, si el resultado contingente debe ser generado al cierre, tiene que ser un hecho preexistente, ¿sí? Que sea cuantificable y que sea altamente probable. ¿Sí? Y respecto a lo que dice acá, el resultado negativo, en la resolución técnica número 10 decía que se debían registrar las contingencias que originan tanto resultados positivos como resultados negativos. Actualmente, el enfoque normativo indica que solo deben registrarse las contingencias que al resolverse puedan originar, mejor dicho, una pérdida. Y esto confirma lo que le dije yo anteriormente. Solamente se tienen en cuenta las contingencias negativas. Las contingencias positivas, excepcionalmente en el caso de impuesto diferido. Por otra cuestión, no. Y en el libro también de Lowell, creo que me parece capítulo 12, por ahí, a ver si lo vi, si lo tengo por acá, capítulo 13 habla, ¿sí? De los métodos de estimación, ¿sí? Y ahí ustedes lo pueden llegar a ver y ya les digo. Y son los siguientes: método detallado particular, ¿sí? En ese caso es analizar, estudiar el caso particular de cada cliente, ¿sí?
de cada deudor por venta, de cada deudor es varios, ¿sí? ¿Sí? Y hacer un análisis particular y actualizado de la situación de cada deudor, ¿sí? Después puede ser otro método general o estadístico, es que se estudian los casos por grupos de partidas, ¿sí? En general originando un análisis estadístico y general basado en los antecedentes históricos, por lo que no es actual ni considera la situación particular de cada caso, ¿sí? En este caso es más bien como un método de usos y costumbres, ¿sí? Yo tengo determinados clientes, ¿sí? Supónganse que tengo 50, 60, ¿sí? Y yo digo, bueno, la verdad, por la experiencia que yo tengo en mi empresa y por la vida de mi empresa, yo sé que el 20% eh, siempre fue el que no me pagó. Si de estos 50, 60, el 20% de esto no me va a pagar, yo voy a constituir una previsión en ese caso. Bueno, a eso se refiere a hacer una estadística, hacer un análisis ya de varios años, ¿sí? Y en base a esa experiencia, como bien dice, en base a esos antecedentes históricos, ¿sí? Decir, bueno, este es el porcentaje que se repite a lo largo de todos los años. Después puede haber un método combinado, ¿sí? Que puede ser combinar entre un método detallado o particular, o método general o estadístico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que consideras el concepto de significatividad o materialidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, te dedicas, tenés 60 clientes, pero de los 60 tenés 20 que son muy importantes, ¿sí? Quizás vas a analizar eso más que a los otros 40 que te restan, si la significatividad, la materialidad de esos montos no son muy importantes. Y de ahí vas a decir, bueno, de estos, el 10% no me va a pagar y con esto voy a contar sí o sí la confirmación de los cobros, ¿sí? ¿Se entiende lo que quise decir? ¿Sí? Hay dos métodos. El detallado particular, que yo voy cliente por cliente y voy teniendo en cuenta, supónganse, los pagos de los últimos meses, los pagos de los últimos años, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si me viene pagando regularmente, si me informó que está en un concurso y quiebra, ¿sí? Que está entrando en cesación de pago, ¿sí? Entonces yo empezaré a abrir los ojos y eso lo voy a tomar en cuenta, hacer ejercicio. Si en algún mes no me pagó, ¿sí? Yo puedo ya determinar, y este tipo, como viene así, no me va a pagar, ¿sí? Lo que falta. ¿Sí? A eso se refiere a hacer un análisis detallado o particular. Después el otro método estadístico es lo que yo le hablé recién. ¿Sí? Si haciendo un análisis de los últimos 5 o 10 años, yo observo de que de la masa del 100% de los deudores que yo tengo, siempre el 10 o el 20% no me paga, bueno, en base a ese método, bueno, yo constituiré una previsión. O puedo utilizar un modelo combinado, como bien dice aquí, entre el método detallado y el método general. Y como dice el último punto, dice análisis de los hechos posteriores, como ya vimos, estos acontecimientos ocurren entre el cierre de ejercicio y la presentación de la información contable. En ese lapso es posible que se resuelvan muchos de los hechos contingentes al cierre de ejercicio, por lo que alcanza con esperar a que se resuelvan y tomar la realidad posterior como estimación de la contingencia a cierre. Así se reduce la población, es decir, el objeto de análisis de la previsión. ¿Sí? Durante lo que es hechos posteriores al cierre, como bien les dije, muchos hechos confirmatorios que existían al cierre de ejercicio, que estaban pendientes, pueden llegar a confirmarse. ¿Sí? Y en función de eso, ¿sí? De que se resuelvan, yo lo tendré en cuenta si voy a modificar el resultado del ejercicio anterior o lo voy a mencionar en notas si yo no lo puedo cuantificar económicamente. ¿Sí? Bueno, aquí está lo que es la clasificación de las contingencias de acuerdo al resultado, contingencia de pérdida, contingencia de ganancia. ¿Sí? Cumplimiento de los requisitos para su registración, contingencias registrables, si los cumplen, ¿sí? Lo que yo les decía, que se tienen que dar los tres requisitos, o tres factores, mejor, lo que yo les dije recién: hecho preexistente, probabilidad de cuantificación objetiva, ¿sí? Y sí,
puede ser también respecto a lo que es contingencia no registrable, aquellas que no lo cumplen, ¿sí? Que no cumplan algún requisito, si no es cuantificable, si no es probable, si es un hecho nuevo que no tiene nada que ver con el preexistente. Bueno, esas cuestiones las tendré que tener en cuenta. Y el efecto patrimonial. ¿Sí? Contingencia de pasivo, originarán una obligación de dar o pagar, y contingencia regularizada del activo indican la probable disminución del valor de un activo. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Se perdieron en algo? Bien, por ahora. Bien, profe. ¿Estamos bien? Bueno. Bien. Bueno, yo quiero mostrarle algo más que por ahí se me pasó a mí, por acá atrás, pero es algo chiquito nada más. ¿Qué pasa? Que por ejemplo acá yo tengo tiempo todavía, si estoy entre el 31 del 2 y el 10 del 4, de modificar, supónganse, en el caso de un hecho persistente, lo que yo les dije, el caso del juicio, que yo pierdo el 31 de marzo, yo puedo reducir el resultado al 31 del 12. Estoy en este tiempo. Pero ¿qué pasa si yo ya me pasé del 30 del 4, presenté todo, y esto se confirmó en septiembre de este año? ¿Qué voy a decir a los socios? No, todo lo que le dije, o todo lo que confeccioné está mal, una mentira. Perdimos el juicio y hay que corregir todo de nuevo. Es lo que trataron de los honorarios, viviendas que distribuyeron. Háganlo para atrás. No. ¿O qué le parece a ustedes? Ya no puedo hacer nada, sino que el próximo ejercicio, ¿sí? Y en el tiempo que se esté confeccionando el nuevo ejercicio, que es un recurso que no hay que tratar de utilizar. A mí un profesor de contabilidad patrimonial, Agustín Gato, ese es el último recurso que un profesional tiene que utilizar. Está, ¿sí? Pero es el último recurso que uno debe utilizar, ¿sí? Que es un ajuste de resultados de ejercicios anteriores. ¿Sí? Y eso lo vas a modificar en dónde? En los saldos iniciales, en el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? El periodo nuevo, ¿sí? Ya para atrás no puede tocar más nada, ¿sí? Pero para que les quede a ustedes de acá hasta que nos vayamos de este mundo, porque yo lo tengo así como principio. Si ejercemos la profesión, el recurso de ajuste de resultados de ejercicios anteriores, hay que tratar de utilizarlo como último recurso, como si ya no fuera, que no haya más nada por hacer, bueno, utilizarlo. Eso le querías decir, ¿sí? Para que le quede claro. ¿Qué pasa después del 30 del 4? ¿Sí? Y no sé si se ve bien. ¿Se ve bien esto? ¿O lo agrando un poquito? Un poco chico se ve. Sí, bastante. A ver, ahí lo grande. Ahí va. ¿Ahí se ve? No, sí, igual, porque como estás compartiendo el PPT, Para. lo otro que sale no se ve. Para salimos de ahí. Para verlo grande un poquito. Ahí se ve. Ahí sí. Ahí se ve un poco mejor. Sí. Sí. Ahí. ¿O no se Sí, ve? mucho mejor. Excelente. Sí. Y mejor. Bueno, si lo puedo ver. Bueno. Acá es solamente los efectos de mostrarles cómo se registraría en la planillita que ustedes tienen, que estamos haciendo nosotros la planilla de trabajo, nada más. Pero no es que lo vamos a utilizar en la práctica, ¿sí? Este en el caso de, por ejemplo, créditos por venta. El rubro de créditos por venta, ¿sí? Partimos un saldo de 10.000, supónganse, ¿sí? Y después, lógicamente, sabemos que en este caso hay un porcentaje que de esos créditos no vamos a cobrar por 2.610 pesos, supónganse, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer ahí en el movimiento 1, lógicamente, o al cierre del ejercicio, lo que yo voy a hacer es una previsión para deudores incobrables que va a estar regularizando créditos por venta, ¿sí? En ese caso, lógicamente, el rubro de créditos por venta va a disminuir por 2.610 y la previsión va a estar por 2.610, ¿sí?
Y en este caso, bueno, en total control C. Después, cuando yo confirmo que eso ya realmente no se va a cobrar, reconozco lógicamente, en este caso, el resultado negativo, deudores incobrables, y bajo lo que es la previsión, ¿sí? Y lo que es el estado de situación patrimonial, lo voy a mostrar de esta manera, ¿sí? 10.000 menos 2.610 va a estar por el valor neto, 7.390. ¿Sí? Y después voy a reconocer en el estado de resultado un deudor incobrable por 2.610. ¿Sí? Ese sería en ese caso, en el caso de un deudor incobrable. A ver, si tengo el otro, fuera este. Bueno. Y este es el caso del juicio. En el caso de que me hagan un juicio. ¿Sí? Acá lo que hago es constituir una previsión por 30.000 y reconocer un resultado por juicio, en el caso de 30.000 pesos. ¿Cómo queda el estado de situación patrimonial? En lo que es pasivo, voy a poner la previsión como un pasivo contingente, previsión para juicios, nota 1, en 30.000 pesos. ¿Sí? Y en el estado de resultado, como ustedes lo ven ahí, después de lo que es resultado ordinario, ¿sí? Indemnización por juicios, 30.000. Eso sería una forma gráfica y práctica de registrar las contingencias. Nosotros en la práctica, lógicamente, no lo vamos a ver, ¿sí? Como ya les dije. Pero para que tengan más o menos una idea de cómo se registraría en la planillita, ¿sí? Esto sería, lógicamente, como un asiento, como un movimiento. ¿Sí? ¿Se entendió algo? ¿Quedó algo pendiente? ¿Dudas? ¿Miedos? Bueno, espero que ya se haya entendido. Cualquier cosa, si queda alguna duda, necesitan reforzar un poco más, cuando lo lean, porque tienen también, yo les hablé del capítulo 10, que son los ejemplos que vimos del Lowani, y del capítulo 13 del Lowani, pero está este tema muy bien tratado, que también nosotros tratamos de ahí. El capítulo 12, el contable, Osvaldo Chávez, que ahí también lo pueden ver, ¿sí? Así que vayan leyendo, y cualquier cosita alguna duda que tengan, lo vamos viendo, ¿sí? Bueno, gente, voy a dejar de compartir. Y bueno, si no hay más dudas que contestar, los voy liberando. Así ya nos volvemos a encontrar el día de mañana. ¿Dudas? ¿No? Bueno, muchachos. No, nos vemos. Nos vemos. Todo claro. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, Chao, gente. gracias. Chao.